Nuestro tema en esta oportunidad le hemos titulado como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante. Y este tema va a ser la introducción, ¿verdad?, a diferentes temas que estaremos tocando de este mismo carácter, siempre buscando una comprensión más amplia, más formal de lo que la Escritura nos enseña y nos presenta con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Lo tenemos todos, mis hermanos. Primer libro de los Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. En esta oportunidad quiero invitarles para que comencemos con este tema al cual hemos titulado como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, ¿qué es lo que esto significa realmente en lo que la palabra del Señor nos enseña? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en Primera de Tesalonicenses, cuando nos habla en este capítulo 5, versículo 1 al 6, no olvidemos que el contexto de este texto es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y si usted lee un poquito antes, nos habla de la venida del Señor Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo levanta su iglesia. Eso es lo que dice antes de este versículo que hemos leído, ¿verdad? Lo último del capítulo 4 de esta misma carta a los tesalonicenses, está relatando el apóstol Pablo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando este tema? ¿De qué es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo? Dios, a través de su siervo, nos está hablando de este glorioso acontecimiento. En este pasaje usa un término el apóstol cuando dice, en el versículo 1 primero dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ese es el término donde vamos a estar centrándonos. El Señor vendrá, el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Agrega y dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces el versículo 4 vuelve a afirmar: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vuelve a utilizar la frase, hacer énfasis en la frase como ladrón. ¿Cómo interpretamos la declaración, la expresión, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? Debemos de poner atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo para darle la interpretación correcta al término que estamos escuchando y no darle una aplicación de otra manera. Primeramente, cuando escuchamos este término, debemos de entender que hay muchas corrientes de enseñanza que se mueven en nuestros alrededores, en el cristianismo en general, que la interpretación típica y tradicional que se le da a este pasaje, cuando dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche,
lo aplican, lo interpretan de la siguiente manera. Se aplica diciendo, pensando, declarando que este término como ladrón en la noche significa que va a venir de una manera sin que nadie se dé cuenta, que va a venir a ocultas, que va a venir en secreto, que esto va a ser como un misterio donde nadie se percibirá, donde nadie se dará cuenta de lo que sucedió, sino que será un acontecimiento de una manera misterioso, donde, repito, nadie se dará cuenta de aquel acontecimiento, hablando del mundo, hablando de los seres queridos, hablando de la gente que se quede en esta tierra, que nadie se va a dar cuenta de ese acontecimiento, que va a ser algo así como un ladrón que llega en la noche y se roba una cosa, y de repente los dueños de la casa no se dieron cuenta a qué hora se entró el ladrón, a qué hora se llevó aquello. Ya cuando andan buscando aquello que tenían en casa, ya no lo encuentran y dicen, pues ¿qué pasó? ¿Quién se lo robó? ¿A qué hora se metieron a la casa? ¿A qué hora se llevaron esto? Que ni cuenta nos dimos. Entonces esta es la interpretación tradicional, típica, que se le da a este pasaje, hablando de la interpretación de lo que es la venida del Señor, hablando de que vendrá así como ladrón en la noche. ¿De dónde se toma esta interpretación? Precisamente de esta declaración: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces se dice, pues un ladrón viene en secreto, un ladrón viene cuando nadie está mirando, cuando nadie se da cuenta. Un ladrón viene y roba y toma aquello y se lo lleva y desaparece sin que nadie se dé cuenta. Un ladrón no hace ruido, un ladrón no anuncia nada, sino simplemente toma lo que va a tomar y se desaparece. Entonces, repito, se le da esta aplicación al Señor Jesús, que viene como ladrón en la noche. Pero nosotros debemos de entender, primeramente, el Señor no es ningún ladrón. Amén. El Señor no es un ladrón. Él no viene a robarse a nadie. Él no viene como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Que los novios llegaban por la noche y se robaban a la novia y de repente desaparecían con la novia. ¿Y dónde está la hija?, decían los padres. Pues se la robó el novio, ¿verdad? Ni a cuenta se dieron a qué horas se llevó a la novia. Eso era algo muy tradicional en tiempos pasados, ¿verdad? Sobre todo en nuestras culturas hispanas. Pero cuando el Señor viene como ladrón en la noche, Él no viene primeramente a robarse a la novia, que es la iglesia del Señor. No viene el Señor a robarse a la novia, porque primeramente el Señor no es un ladrón. Segundamente, el Señor pagó un precio muy caro por la novia, la iglesia. Él la redimió, la compró a precio de sangre. La iglesia ha sido comprada por el Señor, así que Él no viene a robarse nada. Él viene a recoger, a levantar lo que le pertenece, y viene a recogerlo con toda libertad, con toda autoridad. No viene de una manera en incógnita, donde no quiere, por así decirlo, como que nadie se dé cuenta. Ya lo vamos a mirar en la palabra. Sino que Él viene a recoger lo que Él compró, lo que Él pagó. Cuando el Señor ascendió a los cielos, la palabra del Señor dice que el Señor dice que los apóstoles se quedaron mirando, ¿verdad?, hacia arriba, hasta que el Señor desapareció de sus ojos, y les dice, dice que unos ángeles llegaron y dicen: varones galileos, que están mirando al cielo. Pues estamos mirando a nuestro Señor que se va. No se preocupen, porque ese mismo Jesús, así como se va, así un día va a volver a levantar a los suyos, a recoger a su iglesia. Viene por su novia, viene por su iglesia una vez más. Entonces Él prometió volver, Él prometió regresar. Ahora, cuando nosotros meditamos en este tema, lo primero que debemos de asimilar, entender, son dos términos que se confunden muy a menudo y muy frecuentemente. Estos dos términos que se confunden es
¿Cómo vendrá el Señor a diferencia de cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá el Señor y cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá el Señor? Se refiere a la forma como ha de venir. ¿Cuándo vendrá el Señor? Se refiere al tiempo, al momento en que ha de venir. Son dos cosas que debemos de distinguir para entender, interpretar lo que los pasajes proféticos nos están hablando. Porque si no entendemos cuando un pasaje nos habla de la forma en que ha de venir el Señor, a diferencia de los pasajes que nos hablan del tiempo en el que ha de venir el Señor, ¿cómo vendrá el Señor? Nos habla de la forma en que ha de venir. ¿Cuándo vendrá el Señor? Nos habla del tiempo en que ha de venir el Señor. Ahora, si analizamos este pasaje, el versículo 1, oiga cómo comienza el apóstol Pablo declarando esta palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿De qué está hablando primeramente? Pero acerca de los tiempos. Está hablando de los tiempos y de las ocasiones. Cuando habla de los tiempos, no nos habla de cómo ha de venir el Señor, en qué forma ha de venir, sino que nos está hablando de cuándo vendrá el Señor. El tiempo en que el Señor ha de venir habla de el cuándo ha de venir. Entonces, cuando aquí la palabra nos habla en este pasaje acerca de los tiempos, nos está hablando de cuándo el Señor ha de venir, no de cómo ha de venir. Entonces, la aplicación que el apóstol está haciendo a que vendrá como ladrón en la noche, está hablando de los tiempos. Los tiempos hacen alusión, hacen referencia a cuándo el Señor ha de venir, no a cómo ha de venir. Si ha de venir en secreto, si ha de venir de alguna forma de esa manera. No está hablando de la forma en que ha de venir, sino del tiempo en el que ha de venir. Por eso comienza el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque está hablando de los tiempos. Los tiempos nos habla de el cuándo. Entonces, mantenga eso en mente a como vamos mirando la escritura. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de en el momento en que el Señor ha de venir, no de la forma en que ha de venir. El apóstol Pablo no está utilizando esta ilustración de que vendrá como ladrón en la noche para hablar de la forma en que ha de venir, sino que está hablando de esta ilustración para hablar del tiempo en el que ha de venir. Entonces, hagamos esa diferencia, esa separación. Una vez más, cómo se refiere a la forma en que ha de venir, cuándo se refiere al tiempo en el que ha de venir. Este pasaje no nos habla de la forma en que ha de venir, sino del tiempo en el que ha de venir. Por eso dice acerca de los tiempos. Luego dice el versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando? Del tiempo, del cuándo vendrá el Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué está queriendo decir con eso? Vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene un ladrón en la noche? Viene un ladrón en la noche a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana. ¿Cuándo viene un ladrón? No lo sabemos. ¿Cuándo sabemos qué persona que le roban su carro, que le roban su casa, que le roban sus bienes, sabe la hora en que lo han de robar? Si uno es robado, o sea, si se mete un ladrón a la casa de uno, ¿verdad? Y uno supiera la hora en la que va a entrar ese ladrón a la casa de uno, ¿usted se saldría de su casa? ¿O se esperaría ahí para cuidar su casa y esperar al ladrón, si es posible, con la policía y ahí lista para apresar al ladrón, verdad? Porque si usted sabe, el ladrón llega a las 10 de la noche en punto, ni un minuto más se va a pasar. Si usted sabe a la hora que va a llegar el ladrón, usted estaría ahí esperándolo, diciendo: ya sé a qué horas va a llegar, aquí voy a estar esperándolo. Entonces, el Señor usa la ilustración de que vendrá como ladrón en la noche, no para hablar
de la forma en que vendrá, sino para hablar del tiempo en que vendrá. Es decir, no sabemos el tiempo. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién sabe a qué hora llega un ladrón en la noche? Nadie. Es decir, no sabemos si llega a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 11, a la 1, a las 3, a las 5 de la mañana. No sabemos a qué hora ha de llegar aquel ladrón, y el Señor nos manda a estar vigilando, a estar orando, a estar velando, para que cuando llegue el Señor, en otras palabras, en la hora menos esperada. De eso nos habla como ladrón en la noche, la hora menos esperada, en el momento que menos imaginen, en el momento que menos lo esperen, ahí va a llegar el Señor. Entonces nosotros no podemos decir, como han dicho algunas religiones, para tal fecha el Señor va a venir, y ponen una fecha y ponen un tiempo y dicen para tal fecha. ¿Y qué pasa? Que llega esa fecha, ha llegado esa fecha y nada que el Señor vino, y se quedan que como mentirosos, porque dijeron que sabían una fecha en la que iba a venir el Señor, cuando el Señor dice que ni siquiera los ángeles de Dios saben el día ni la hora en el que Él ha de venir. Solamente mi Padre que está en los cielos es el único que sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito el nombre del Señor. Nadie puede predecir, nadie puede adivinar, nadie puede saber a qué hora, qué día, en qué momento va a venir el Señor, qué año va a venir el Señor. ¿Será el 2024? Posiblemente sí, posiblemente no. Nadie lo puede asegurar. ¿Será en el mes de febrero o en el mes de abril? ¿O será en diciembre? ¿Será por la noche o será a mediodía? No lo sabemos. ¿Quién garantiza que el Señor va a venir a medianoche? No necesariamente significa que el Señor va a venir a medianoche. El Señor puede venir a las 12 del mediodía. Puede venir a las 3 de la tarde. Nadie sabe, ni la Escritura dice en ningún lugar que va a venir de noche necesariamente. Puede venir de día, puede venir por la tarde, puede venir a cualquier hora, a la hora que menos lo esperemos. Es de lo que está hablando el Señor. Entonces, si uno dice, no, el Señor va a venir de noche, va a venir, ¿verdad? No sé, ya de las 6 de la tarde en adelante. Entonces, no tengo que preocuparme de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, porque allí no va a venir. Tengo que estar vigilando y esperando ya de 6 de la tarde en adelante, porque ahí es cuando puede venir. Ese es un error, esa es una mala interpretación de la palabra del Señor. Cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿qué vamos a decir? Oh, la Biblia dice que el Señor va a venir por la noche, porque dice que viene como ladrón en la noche. No está diciendo eso la Biblia, no está refiriéndose a eso el Señor, el apóstol Pablo. Decir como ladrón en la noche no significa ni que es un ladrón, ni que viene en forma de ladrón, ni que viene por la noche necesariamente. Repito, puede ser por la noche, puede ser por la madrugada, puede ser a mediodía, puede ser al atardecer, puede ser a la hora que menos pensemos. Él va a aparecer y va a levantar a su iglesia, y vamos a volar en las nubes para estar con el Señor por toda una eternidad. Pero nadie sabe el día ni la hora. A eso está haciendo alusión la palabra. Eso es lo que está mostrando el apóstol a través de esta ilustración, de esta declaración. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, repito, si uno toma los términos literales, va a pensar, el Señor viene como un ladrón, el Señor es un ladrón, y el Señor viene de noche, porque aquí dice que como ladrón en la noche. Y nos podemos llevar la sorpresa, repito, de que el Señor aparezca a mediodía, de que el Señor aparezca por la mañana. Hay un corito por ahí, ¿verdad?, que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y habla de ese hermoso día, ¿verdad? Que será un día de celebración y de gozo. Pero ¿quién nos garantiza que será una mañana? Podemos cantar
cuán hermosa será la tarde, porque a lo mejor puede venir por la tarde. Oh, qué hermoso será el mediodía cuando el Señor venga. Oh, qué hermosa será la noche cuando el Señor llegue por la iglesia. O sea, nadie sabemos si será por la mañana, podrá ser a la medianoche, podrá ser en el día, podrá ser en la mañana, podrá ser a la hora que sea. Lo importante es entender que Él viene y que somos llamados a estar esperándolo, a estar orando, a estar preparados como aquellas vírgenes prudentes, para que cuando Él venga podamos irnos con el Señor. Entonces, generalmente, cuando hace cuando hace mención de lo que es la noche representa el momento cuando la persona duerme, cuando la persona está inconsciente de lo que le rodea, cuando la persona está desapercibida, porque se habla de la noche. Entonces, cuando nos habla en este caso que puede venir como ladrón en la noche es cuando el ladrón más viene a acechar. El ladrón es cuando más aparece y agarra a la gente desapercibidas, en oscuras, etcétera. Entonces, la noche representa en cierto sentido el momento donde este mundo estará en su condición más adormecida por el pecado, donde este mundo estará más inconsciente de la realidad de un Dios verdadero, donde este mundo perderá y desechará cada día más y más lo que es la verdad de las promesas de nuestro Dios, de nuestro Salvador. El apóstol Pablo habla a los romanos y les dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras de luz. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. A como va avanzando la noche, se acerca el nuevo día, se acerca el nuevo amanecer. No está hablando literalmente de una noche, sino que está hablando de las tinieblas que cubren este mundo, de la maldad que aumenta, del pecado que se multiplica. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, a como la maldad va avanzando, es como que la noche va cayendo, es como que las tinieblas van llenando la tierra de una manera más grande. Y eso es algo que vamos a ir mirando en estos siguientes años, si Dios no viene antes, si Cristo no viene antes, hablando de años, ¿verdad? Porque puede ser que no pasemos de este año y que Cristo venga, pero si al Señor le place que pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y lo que Él determine, a como más vamos avanzando en el tiempo, la maldad va a ir multiplicándose más todavía, el pecado va a ir creciendo, la indiferencia hacia Dios, la frialdad espiritual, la apostasía, toda la maldad que nos rodea va a ir incrementando. Esas son las tinieblas, esa es la noche que va avanzando. Uno va mirando que son las 6 de la tarde y va oscureciendo, son las 7 y se pone más oscuro, son las 8 y oscurece más, son las 9 y se va poniendo más oscuro, las 10, las 11, las 12 de la noche, por así decirlo. Es uno de los momentos de las tinieblas más fuertes, más densas, hablando físicamente, humanamente. Pues la ilustración que el Señor pone a través de Pablo es que la noche está avanzada, es que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando haya tinieblas, maldad, indiferencia a su realidad, como en los días de Noé, que predicaba la palabra y se burlaban de él y nadie creía y nadie aceptaba y nadie recibía al Señor, hasta el día que Noé entró en el arca y se cerró la puerta y vino el diluvio. Entonces comenzó el lamento, entonces comenzó el cambio. Antes de ello no creían en el Señor, no creían en el mensaje de Noé, no se arrepentían de sus pecados. Así este mundo va a ir de mal en peor, la noche va a ir avanzando y el Señor va a venir a medianoche, pero no a medianoche física, literal, como nosotros lo conocemos, de una noche literal. Por eso le decía, Él puede venir en la mañana, Él puede venir a mediodía,
mediodía, Él puede venir en la tarde. Y es un error de cualquier persona que afirme o que diga que el Señor va a venir exclusivamente y específicamente de noche, porque repito, la declaración de noche nos está hablando de que va a venir en el momento de más maldad, de más pecado, de más indiferencia. Ahí aparecerá el Rey de la Gloria para levantar a los suyos y hacerles saber que no fue en vano el creer en el Señor, que Él es fiel, que sus promesas son fieles, son verdaderas y que Él cumple lo que promete. Amén, mis hermanos. Entonces viene como ladrón cuando menos lo esperas. Viene por la noche, cuando las tinieblas estén más densas, cuando las tinieblas estén más oscuras, la maldad, el pecado incremente de maneras más grandes, más graves. Ese es el simbolismo que representa la declaración, pero no literalmente, repito, que va a ser, repito, a medianoche, porque nos podemos llevar una gran sorpresa y que el Señor no venga a medianoche y que, repito, venga a mediodía o en cualquier otro momento. Entonces no sabemos ni el día ni la hora. Si supiéramos la hora o si supiéramos que va a venir de noche, por lo menos diríamos, pues sí sabemos que va a ser entre las horas de, no sé, por así decirlo, de las 8 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Pero no es así, no es así. Ese es un error, esa es una mala interpretación. No podemos decir el Señor va a venir a tal momento, ni de cierto año, ni de cierto mes, ni de cierta semana, ni de cierto día, ni de cierta hora. Por eso la palabra aclara y afirma: no sabemos ni el día ni la hora. O sea, nadie sabe, y no podemos nosotros definir o destinar o declarar o decir que va a venir a cierta hora, porque no es una interpretación correcta, porque puede ser que no sea así. Versículo 3 dice lo siguiente: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Que cuando digan paz y seguridad, esta declaración, cuando digan paz y seguridad, está hablando de las alianzas del mundo, está hablando de los gobiernos, está hablando del control que este mundo busca obtener, de la seguridad, de la falsa paz y la falsa seguridad que este mundo busca a derecha y a izquierda, buscar, conseguir, encontrar, alcanzar. Se busca a través de un candidato presidencial, se busca a través de alianzas de gobiernos, se busca a través de leyes, se busca a través de tantas cosas humanas que se persiguen para tratar de conseguir, de alcanzar, de encontrar paz y seguridad. Este mundo trabaja en busca de la paz y de la seguridad. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos y entendemos que la paz y la seguridad jamás la encontraremos en esta tierra ni en ningún sistema de este mundo. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la paz y la seguridad que nadie más nos puede brindar, que nadie más nos puede ofrecer, solamente en el Señor. Pero cuando dice aquí que cuando digan paz y seguridad, no está hablando de los hijos de Dios diciendo que tenemos paz porque creemos en Cristo y tenemos la paz de Cristo y la seguridad que Cristo nos ofrece en Él. No, está hablando de la paz terrenal, de la paz mundial. Está hablando de la paz, repito, que se persigue a través de las estrategias de este mundo, a través de la política, a través de los gobiernos, a través de todo esto que cada día va a ir globalizándose, buscándose un gobierno mundial, buscándose una unión de alianzas. Cada día va en esa dirección, y a como vamos avanzando en el tiempo, va a ir más y más en esa dirección. El mundo entero siempre con la bandera de buscar paz y seguridad. Hagamos esto, hagamos lo otro, unámonos de esta manera, implementemos esto, pongamos leyes, pongamos aquí, pongamos allá, controlemos a la humanidad, hagamos tantas cosas que se pretenden hacer, todo con la mirada y la promoción supuesta de encontrar paz y seguridad.
Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando aparentemente el mundo vaya en esa dirección y digan ahora sí vamos a encontrar paz, ahora sí vemos que hay más seguridad en el mundo, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando ahora habla de los dolores a la mujer encinta, ¿verdad? Está hablando del proceso en el que esto sucederá, como una mujer que está embarazada y se acerca al alumbramiento, a como se va acercando el momento del alumbramiento, el tiempo del alumbramiento, los dolores incrementan, los dolores crecen, los dolores van aumentando, incrementando, y de esta manera llega el momento donde la mujer da a luz. Dice, pues de una manera similar esto va a ir incrementando, esto va a ir creciendo en ese mismo desarrollo. Entonces dice, pretenden buscar la paz, pretenden encontrar seguridad, pero lo único que va a venir sobre de ellos es destrucción repentina. ¿Por qué habla de destrucción repentina? Porque uno de los personajes que sabemos ya proféticamente que va a traer esta falsa paz, esta falsa seguridad de una manera más completa, más concreta, más sólida, va a ser el anticristo. El anticristo va a ser ese personaje que eventualmente se manifestará en su debido tiempo, y cuando este personaje se manifieste, entonces es cuando verdaderamente este personaje hará cosas, hará proezas, hará alianzas, hará una serie de cosas que aparentemente logrará este objetivo, traer paz y seguridad. Pero cuando el mundo más seguro y más en paz cree que está, es cuando vendrá sobre de él destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Luego viene la exhortación para la iglesia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas. Aquí vuelve a aclarar, no están en tinieblas. No está hablando de que no estamos en tinieblas físicas. En la noche todos estamos en oscuro, todos estamos en tinieblas. Es decir, claro, prendemos una luz, pero apagamos la luz y está oscuro todo, estamos en la oscuridad. Entonces sí estamos en tinieblas físicamente, pero no estamos en tinieblas espiritualmente. Usted podrá estar a oscuras en su casa y no podrá ver ni un poco de luz, pero usted tiene la luz de Cristo que está en su corazón, y usted no está en tinieblas, está en la luz de Cristo, está confiado, está seguro, está protegido, está en paz, está bendecido por Dios, porque nosotros no estamos en tinieblas. Entonces, cuando el apóstol dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿a quién va a sorprender aquel día como un ladrón? A los que están en tinieblas, a los que están dormidos, no físicamente hablando, no en una oscuridad literal que es de noche, no, en tinieblas espirituales, dormidos espirituales, que no saben ni lo que pasa, ni por qué pasa, ni lo que acontece, no saben por dónde van, ni a dónde se dirigen, simplemente viven en este mundo y siguen la corriente del mundo, están en tinieblas, y este día los sorprenderá porque están en tinieblas. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Ve cómo nos habla de la interpretación de la noche. No somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos del día, somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Por tanto, somos llamados a velar, a orar, a estar despiertos espiritualmente, El versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás. Ay, hermano, ya no voy a dormirme de aquí en adelante, a velar toda la noche. Pues a ver cómo le va, a ver cuánto aguanta, ¿verdad? Porque no creo que aguante varios días velando sin dormir, o a menos que vele de noche y duerma de día. Pero obviamente ya es otro problema que cae en la misma situación. Pero aquí cuando dice, por tanto, no durmamos como los que duermen, ¿qué está diciendo el apóstol? No se vaya a dormir en la noche. Sean las 10, las 11, la 1 de la mañana, manténgase despierto.
¿Nos está hablando de eso? No, ¿verdad? No nos está hablando del terreno físico literal. No nos está hablando de que se mantenga despierto físicamente, porque usted puede estar bien despierto físicamente y bien dormido espiritualmente. Y aunque esté despierto físicamente, ni en cuenta está de lo que está pasando espiritualmente. Entonces, cuando dice, por tanto, no durmamos como los que duermen, no está hablando de lo físico, de no ir a dormir de noche. Todos necesitamos descansar de noche. La Biblia dice que el Señor hizo la noche para dormir. Dice, de noche nadie trabaja, es para descansar, es para dormir. Y de día ya nos levantamos y es para ir a trabajar y hacer nuestros quehaceres y las cosas que tenemos que hacer. Pero entonces no nos está hablando de algo literal. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. No está hablando de velar literalmente, que no tiene nada de malo que usted haga una vigilia. Eso es algo hermoso. No está nada de malo que usted se desvele orando o leyendo la palabra, buscando a Dios. Qué lindo. Pero en lo que está hablando aquí, cuando dice que velemos, no está hablando simplemente que vele 1 hora, 2 horas o 3 horas cada noche. Está hablando que velemos de día y que velemos de noche, y que velemos un día y que velemos todos los días, y que velemos un año y que velemos todos los años. Esto significa estar despiertos espiritualmente, esperando ese glorioso momento, ese glorioso día cuando el Rey de los cielos aparecerá para levantar a su iglesia. Está hablando de un aspecto espiritual donde debemos de estar velando para que el enemigo no venga a robarnos. Porque, hermanos, el enemigo no viene solamente de día, no viene solamente de noche. Cuando más viene es de día. ¿Cuándo provoca más problemas en la vida? Cuando viene a acecharlo, en su mayoría es de día, cuando estamos despiertos. Cuando estamos dormidos, pues como que ya no hay tanto que pueda hacer el enemigo, porque estamos dormidos. A menos que llegue un mal sueño, una pesadilla por ahí, es lo más que pueda hacer. Pero usted está dormido, no corre mucho riesgo de que el enemigo lo tiente, lo haga caer mientras está dormido. El problema es cuando está despierto. El problema es cuando está de pie. El problema es cuando enfrenta los problemas que el mundo presenta, en la calle, en el trabajo, en el vecindario, en donde quiera que uno esté, en el mismo hogar donde uno está. Allí es donde quiere meter cizaña, quiere provocar problemas, quiere poner rivalidades, indiferencias entre las familias, en los matrimonios, entre esposa y esposo, entre padres e hijos, en todos los medios. Quiere meter cizaña, robar la paz, robar el gozo, robar la confianza, robar la alegría. Viene a buscar robar en todo momento, incluyendo, repito, aún durante el día. Está acechando constantemente. Entonces, el que velemos no es solamente una tarea de noche, sino una tarea de día, de noche, las 24 horas, de estar despiertos al Señor y a las acechanzas del enemigo que quiere robar lo que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad. Avancemos en la palabra antes de que el tiempo nos avance más. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante. Oiga cómo ahora el apóstol Pedro nos habla del mismo tema, pero ahora nos lo especifica de una manera diferente, haciendo mención de lo mismo. Pero vea cómo nos dice a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que es los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Qué hermoso el consejo de la palabra, ¿verdad? El apóstol Pedro comienza su declaración en este capítulo 3 y comienza diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, es lo que significa la palabra postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, esto es lo que dirán. Esta es la declaración de los últimos días. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está eso de que el Señor vendrá? Habla una vez más en referencia al tiempo de su venida. Al tiempo de su venida. El pasaje hace referencia al tiempo. ¿En qué tiempo vendrá? No está hablando de la forma en que vendrá, sino del tiempo en que vendrá. Va a usar la frase como ladrón en la noche el apóstol Pedro en unos versículos enseguida, pero comienza diciendo que vendrán burladores, diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Entonces esta es la pregunta que muchos hacen. Burladores en su mayoría, como dice la palabra acá, que preguntan y dicen, ¿dónde está esa promesa de la venida del Señor? Desde que nuestros padres durmieron, desde que mi abuelita decía que el mundo no llegará al 2000 y si llega no pasará. Esa era una frase que se usaba tiempo atrás, ¿verdad? Muy común. Y se creía, ¿verdad? Que el mundo no llegaría a los 2000 años antes de que el Señor regresara. Y si llegaba no pasaría. Era una declaración, pero era una declaración sin fundamento. ¿Por qué sin fundamento? Porque nadie sabe el día ni la hora. Todo el que ha leído la palabra entiende que no puede poner ni día ni hora. No puede decir ni tal año, ni tal mes, ni tal semana, ni tal día, ni tal hora vendrá el Señor. Entonces no se puede decir nada de eso. Se puede pensar, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en esta semana, puede ser en este mes, puede ser en este año, pero nadie puede asegurar porque no sabemos exactamente el día y la hora. Y esta es la excusa, la justificación que muchos usan para decir eso no es cierto, nunca va a venir porque eso no se cumple. Eso desde que los padres decían, desde que mis abuelos decían que Él iba a venir. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada de que el Señor viene en ese sentido.
Entonces tengamos cuidado con eso. No se desespere si el Señor no ha venido. El apóstol Pedro explica más adelantito, ya lo vamos a mirar, que si no ha venido es por amor a aquellos que no están bien con el Señor y a aquellos que todavía no han creído en el Señor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Esa es la única razón por la que el Señor no ha venido. De otra manera, el Señor ya hubiera aparecido, ya hubiera levantado a su iglesia. Pero si hay una razón que detiene al Señor de venir, de no haber aparecido hasta este día, el apóstol Pedro declara cuál es esa razón. Y vamos adentrándonos en el tema, vamos avanzando y vamos a ir mirando. Entonces dice el apóstol, dice el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Habla del juicio del tiempo de Noé. Luego dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice Pedro: esto va a suceder, ya sucedió. Estos ignoran voluntariamente que ya sucedió un juicio en el tiempo pasado y que viene otro juicio en el tiempo presente, en el tiempo venidero, donde dice que la tierra que ahora existe está reservada por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos interpretan literalmente este pasaje diciendo: para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos lo interpretan diciendo que de alguna manera por eso se decía mucho, se hablaba mucho del año 2000, porque se interpreta que si para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces se ha tomado, se ha enseñado por mucho tiempo que desde la venida del Señor, o sea, de cuando Cristo nació en esta tierra y vino a este mundo, a nuestro tiempo, sobre todo años atrás, pues todavía no se cumplían 2000 años, apenas se iban a cumplir 2000 años, y se hablaba de que pues dos días eran como 2000 años, y se habla de que al tercer día es la resurrección del Señor, y es cuando el Señor se levantó, y es cuando levantará su iglesia. Pero es una simple forma de pensar, por así decirlo. La verdadera interpretación de este pasaje que dice, porque dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, no lo creo yo una interpretación sana y correcta. El literalmente pensar que literalmente para el Señor un día de Él son 1000 años de nosotros. No creo yo que esa sea la interpretación real. La interpretación real que entiendo y creo que esto significa es que simplemente Dios habita en la eternidad y nosotros habitamos en el tiempo. O sea, para nosotros puede pasar mucho tiempo, para el Señor no es nada. Para nosotros podemos decir: ya pasaron 20 años, ya pasaron 30 años, ya pasamos 50 años, ya pasamos 80 o 100 años. Lo que sea, puede ser menos de 1000 años, no necesariamente tiene que ser 1000 años, o pueden ser más de 1000 años. Pueden ser 2000 años, 3000 años, 5000 años, por así decirlo, si es que eso fuera el plan de Dios. Pero el punto es, el tiempo de Dios es diferente que el tiempo de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios habita en la eternidad. Él no es controlado, ni dominado, ni afectado por el tiempo como nosotros lo somos. Por eso dice: no ignoren esto, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, no queramos meter a Dios en el tiempo de nosotros. Señor, te estás tardando mucho. Señor, ya pasaron 10 años. ¿Qué te está pasando? Te estás retardando. Señor, no, dice el Señor, no, es que el Señor tiene su tiempo de Él, y su tiempo de Él está en un tiempo diferente, porque Él habita la eternidad. Entonces Él puede venir en un momento acá donde no ha llegado a 1000 años, puede llegar en un momento acá donde ha
ha pasado de 1000 años. En este caso ya pasamos de 2000 años. Ya pasamos los 2 días y no pasó nada. No vino el Señor. Ya vamos en el 2024. Entonces pasamos el 2000, llegamos al 2000, pasamos al 2000 y no ha venido el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que el Señor ha fallado? De ninguna manera. ¿Qué significa eso? ¿Que el Señor no cumple su promesa? Según algunos lo dicen, según algunos lo tienen por tardanza. De ninguna manera. Simplemente significa Dios habita en la eternidad, nosotros en el tiempo, y Él es el que tiene el control de nuestros tiempos, y Él sabe precisamente y exactamente el momento cuando ha de venir, cuando ha de aparecer por los cielos y ha de levantar a su iglesia. Nosotros solo es confiar en Él, creer en Él, esperarlo, prepararnos para que ese glorioso día nos encuentre despiertos espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Luego viene la declaración en el versículo 9, que precisamente es la explicación del versículo 3. O sea, de aquellos que dicen: ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué desde que nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos decían que iba a venir, que iba a suceder? Yo me acuerdo de mi abuelita. Ella vivió hasta 96 años y nos hablaba mucho de eso. Nos hablaba mucho de que iba a acontecer. Ella leía su Biblia. No sé qué tanto entendería de ella, pero ella leía su Biblia y nos hablaba de estos acontecimientos que iban a suceder un día. Y uno pues no entendía nada de eso, y uno decía sí, pero lo miraba uno como que eso era para otro tiempo, otra época, y que no nos correspondía a nosotros nada de eso, ¿verdad? Pero digo, desde por allá se hablaba, se decía, se mencionaba. El apóstol Pedro menciona en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, dice: no se desesperen, sean pacientes, crean en el Señor, crean en sus promesas. No piensen que el Señor falla a sus promesas. No viene cuando uno piensa, cuando uno cree, cuando uno quiere, cuando uno se le ocurre, cuando uno se imagina. No va a coincidir con eso muchas veces. Él vendrá cuando Él decide, cuando Él sabe, cuando Él tiene en sus planes venir. Ahí en ese momento lo va a hacer, pero Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Él no es infiel, Él no está llegando tarde, hermano, pero mire, ya pasó todo este tiempo. Él no está llegando tarde. Él va a llegar justo a tiempo, en el preciso momento, en el momento exacto cuando debería de llegar. Para muchos van a pensar como que llegó muy tarde, llegó demasiado tarde, como María y Marta cuando Lázaro estaba enfermo y mandan al mensajero y le dicen: tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo, ven y sánalo. Y él responde y les dice al mensajero: ve y diles a Marta y a María que no se preocupen, que la enfermedad no es para mal, es para gloria de Dios. Y resulta que Lázaro, ellos pensaban: oh, gloria a Dios, Lázaro se va a sanar. Dijo el Señor que no nos preocupemos, que la enfermedad no es para mal, sino para gloria de Dios. Lázaro empeora y Lázaro se muere. ¿Cómo se sentía María y Marta? Nos falló el Señor, nos quedó mal, nos dijo que era para bien, y que ellos lo interpretaban. Yo creo que ellas lo interpretaban como: mi hermano no va a morir, mi hermano se va a recuperar, se va a aliviar, se va a sanar, se va a levantar y todo va a estar bien, gloria a Dios, qué bueno. Resulta que ese no era el plan de Dios. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos entender a Dios de esa manera. Entonces, para muchas mentes humanas como Marta y María, el Señor llegó tarde, el Señor falló, el Señor, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo sé que vivirá, pero ya no sé cuántos años, siglos después, en la resurrección de los muertos.
No, Marta, no te estoy hablando de siglos. Ahorita lo voy a levantar, ahorita lo voy a resucitar. Y este es el plan que yo tenía. No estoy llegando tarde, estoy llegando a tiempo para que veas mi gloria. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No era el Señor equivocándose, no era el Señor llegando tarde, no era el Señor fallando a su promesa. No se preocupen, esto no es para mal, es para bien, es para gloria de Dios. La enfermedad no es para mal. El Señor no estaba mintiendo, no estaba fallando. Uno lo asimila de esa manera porque no entiende el plan de Dios, no entiende la perfección de Dios, no entiende el propósito de Dios. Pero Dios tiene medido su plan en perfección, punto tras punto, detalle tras detalle. Es un Dios perfecto, un arquitecto perfecto. Nada se le pasa, nada lo confunde, nada lo agarra desprevenido, nada cambia sus planes. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él no es alguien que ahorita te dice una cosa y mañana, ¿sabes qué? Se me olvidó lo que te prometí. Pues ni modo, ahí a ver si te lo cumplo después. No, el Señor no es como nosotros, que nosotros sí somos así, amén. El Señor es un Dios maravilloso que cumple sus promesas y no llega tarde, llega justo a tiempo, en el preciso momento, en el plan perfecto que Él ha diseñado. Él llega perfectamente en el momento indicado. Aún con Lázaro no llegó tarde, llegó en el tiempo que tenía que llegar para cumplir el propósito que tenía que cumplir y para hacer lo que quería hacer y para revelar su gloria como la reveló, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Si Él sana a Lázaro antes, que lo podía haber hecho como lo hizo con el siervo del centurión. El centurión le dice: di la palabra, ni siquiera tienes que ir a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Qué tremendo hombre, qué humildad y qué fe. Y el Señor dijo: ni en Israel he mirado este tipo de fe. Una fe tremenda de un centurión romano que realmente no había crecido conociendo al Dios de Israel. Por ahí escuchó hablar del Dios de Israel y confió y creyó en Él. Y dijo: solo di la palabra, porque no me siento digno de que te ensucies entrando a mi casa. No soy digno de que pises mi casa. Y el Señor dijo: wow, se ha hecho como has dicho, porque has creído. Dijo el centurión: porque yo también tengo autoridad. Y le digo a este soldado: ve acá, y va. Y a aquel le digo: ven, y viene. Y yo sé que tú tienes autoridad sobre enfermedades y sobre lo que sea. Di la palabra y mi siervo será sano. Eso es creer en el Señor. Eso es creerle al Señor. Eso es confiar en el Rey. Eso es algo maravilloso. Entonces, hermanos, el Señor no llega tarde, el Señor no falla, el Señor cumple sus promesas. Por eso dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, no llega tarde a su promesa, a las citas que Él tiene. Él llega justo a tiempo, justo en el momento, justo en el tiempo que Él tiene destinado, preparado, planeado llegar. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino dice que es paciente para con nosotros. La razón por la que se detiene, se ha detenido, primero porque Él tiene un plan, un propósito, y Él llega siempre a tiempo y llegará a tiempo. No está retrasado el vuelo como cuando va uno al aeropuerto, ¿verdad? Y se retrasa el vuelo y pues ni modo, hay que esperar por el clima, por cualquier problema mecánico del avión. Acá el Señor no se le retrasa el tiempo, no hay nada que lo detenga, humanamente hablando ni espiritualmente hablando. Pero en su plan divino, Él lo que anhela es que el hombre no se pierda. Dice: Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos habla de poder de alguna manera entender que algunos podíamos pensar: Señor,
¿Y por qué no vienes ahora de una vez? ¿Por qué no vienes hoy o mañana ya de una vez, Señor? ¿Para qué estamos batallando en esta tierra? Nos vamos de una vez, dejar a las deudas aquí tiradas y hay que el anticristo se encargue de pagarlas. Vámonos con el Señor. Pues qué maravilloso sería, ¿no? Qué hermoso. Pero dice el Señor: hijo, quizás si voy hoy, a lo mejor algunos de ustedes se queden. Eso es tremendo, eso es delicado. Y Dios conoce y nos ama tanto que dice: yo no quiero que te pierdas, hijo mío. Te doy un tiempecito más, te doy una oportunidad más para que te pongas a cuentas, para que te prepares, para que te arrepientes, para que busques mi rostro, para que de esta manera estés preparado con tu lámpara encendida, con aceite en tu vasija, y cuando se oiga ese clamor en los cielos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descendiendo del cielo, tú le digas: heme aquí, Señor, vienes por mí, te he estado esperando, estoy preparado, Señor, gracias por venir. Y no que nos alejemos avergonzados del Señor y sea un día de tinieblas, un día de vergüenza, un día terrible y espantoso para toda persona que se quede por no estar preparada. Tanto tiempo nos da el Señor para prepararnos, tanto nos habla, tanto quiere tratar con nosotros, y que llegue ese día, ¿qué excusa podremos tener? ¿No nos habló lo suficiente? ¿No nos dio suficientes días, suficientes semanas, suficientes meses, suficientes años para poder meditar, reflexionar, para poder prepararnos para el día más importante de nuestra existencia? El día que Cristo venga por su iglesia, o el día que moramos y partamos con Él, sea lo que pase primero. Pero entonces dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que el Señor no ha venido, dice Pedro, es por amor al alma del hombre, que muchos se pueden perder, que Dios le da un momento, un tiempo, una oportunidad más al hombre de reconocer su condición, su necesidad, de buscar a Dios, como dice Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar, dice el Señor. Entonces el Señor declara: yo estoy esperándolos, búsquenme mientras puedo ser hallado, búsquenme mientras hay tiempo. Mientras el Señor no ha venido, hay tiempo para buscarle. Mientras no hemos muerto, hay tiempo para buscarle. El día que el Señor venga, se acaba el tiempo, como en el día de Noé, del diluvio. Noé entró en el arca, se cerró la puerta y se acabó el tiempo. Gritaban, pedían una oportunidad y ya no hubo una oportunidad. La oportunidad está ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable delante de Dios para aprovecharlo, para ponernos a cuentas, para prepararnos, para arrepentirnos, para estar listos para ese glorioso día. Y que cuando ese día venga, no nos encuentre dormidos espiritualmente hablando, no nos encuentre en tinieblas, en el pecado, en la maldad, viviendo vidas desordenadas, desenfrenadas. Que no nos encuentre de esa manera, que nos encuentre amando al Señor, sirviendo al Señor, velando, llorando, para que cuando Él venga le digamos: te estaba esperando, Señor mío, amado mío, Salvador mío, heme aquí, Señor. Y partamos para estar con el Rey por toda una eternidad. Dele ese aplauso al Rey en esta maravillosa y hermosa tarde. El versículo 10 sigue diciendo: avanzo porque el tiempo ya se nos acabó y estamos a medio camino del tema todavía. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vuelve a repetir la declaración que Pablo hizo
a los tesalonicenses, ahora la declara Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La misma declaración. ¿De qué habla? Del tiempo. No está hablando de que vendrá de noche literalmente. No está hablando de que vendrá en forma de ladrón, a ocultas, a escondidas. No está hablando de eso. Está hablando del tiempo. En el momento que menos espera que llegue un ladrón, es en el momento que llega. Si uno supiera que el ladrón va a llegar a las 10 de la noche, pues se queda uno ahí esperándolo con un bat detrás de la puerta. No se crean, no con un bat, sino orando, ¿verdad? Con las llaves puestas en la puerta. Veamos una vez más entonces. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces nos hace la declaración de lo mismo. Es en el momento menos pensado. El tiempo, nadie lo sabe. Este tema comienza con el tiempo, no la forma como vendrá, sino el tiempo en el que vendrá. Ya vamos a mirar pasajes que nos hablan de la forma como vendrá, pero estos pasajes no nos hablan de la forma como vendrá, nos hablan del tiempo en el que vendrá. Por eso Pedro comienza diciendo, ¿verdad?, de que hay algunos, dice que hay algunos burladores que andan diciendo que desde que nuestros padres decían que va a venir el Señor y nada que viene, y comienza a hablar de eso porque habla del tiempo. El tiempo ha pasado y no ha venido. El tiempo sigue pasando y nada sucede. Nuestros padres decían que venía y no ha venido. Nuestros abuelos decían que venía y no ha venido. Nuestros pastores decían que venía y no ha venido. Cuando éramos niños, los que crecieron conociendo de Dios del Evangelio, en el Evangelio, posiblemente comenzaron escuchando esto desde niños. Y a lo mejor ahora ya tienen 20, 30, 50, 70, 80 años. Y pueden decir, sí, desde que yo era una niña, un niño, escuchaba y decían, y escuchaba a los pastores, y que ya viene el Señor, y que viene el Señor, y nada que viene. Entonces el tema trata con el tiempo en el que vendrá el Señor. No la forma como vendrá, sino el tiempo en el que vendrá. Sí podemos distinguir la diferencia entre los dos puntos, ¿verdad? Avanzamos entonces. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hablando del tiempo cuando menos lo esperemos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando de lo que sucederá, hablando ya del juicio. Ya no vendrá un diluvio como en el tiempo pasado, sino ahora será una destrucción por fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Qué hermoso es el consejo que nos da el Señor. Nos alerta de lo que se aproxima, nos alerta de lo que ha de venir, nos alerta de lo que viene en un futuro, y dice: estén velando y orando, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora, no saben el tiempo en el que ha de venir. Va a venir como un ladrón llega cuando uno menos imagina. Si alguno de ustedes, no sé a quien de repente le han robado su carro, lo deja estacionado por ahí o lo deja fuera de su calle, y de repente sale buscando su carro. ¿Y dónde está el carro? Se lo llevaron. ¿Y quién iba a imaginarse que se lo iban a llevar esa noche? Si lo había dejado ahí un montón de noches y no se lo habían llevado. Si, ¿verdad? No pensaba eso. Si no lo deja ahí. O se queda a dormir en el carro, que se lo roben con todo dueño en el carro. Pero no sabe uno ni el día ni la hora,
Por eso dice, velad y orar, está hablando en un término espiritual. Entonces Dios nos manda a estar despiertos, a estar alerta. El Señor viene en el tiempo cuando menos nos imaginamos. Entonces la expresión, la declaración, vendrá como ladrón en la noche, no nos habla de la forma como vendrá, nos habla del tiempo en el que vendrá, lo cual hace mucha diferencia, porque de esta manera entendemos que nos está hablando de un tiempo que no podemos conocer, que es impredecible, que no podemos nosotros declarar va a ser un año, va a ser un mes, va a ser una semana, va a ser tal día o va a ser tal hora. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año en el que ha de venir. Solo nos queda estar despiertos espiritualmente, estar preparándonos cada día más y más, y estar siempre esperando que ese día, como puede ser hoy, puede ser mañana, como puede ser por la noche, puede ser a mediodía, puede ser en el momento que menos esperemos. Allí vendrá el Señor.